Os cuento esta vez el bestiario de las plantas y hongos, de los tectums y de los animales del planeta agua. Siento no poder enseñarles los dibujos que tenía, pero haré todos los personajes en 3 dimensiones. Bueno, pues empecemos. La reina embaucadora. La reina de las plantas es una hibridación natural de planta gigante y hongo muy lista que posee varios filamentos venenosos que clava en los enemigos buscando las zonas más débiles y varios hongos venenosos que expulsan esporas tóxicas. Su cuerpo es un tallo alargado que se sostiene con gruesas raíces que le sirve para alimentarse de nutrientes de la tierra y que termina en una gran flor con muchos filamentos venenosos. Justo debajo de las flores tiene 2 grandes hojas. Su papel es fundamental en el imperio porque sabe las condiciones idóneas para vivir según cada especie o raza de planta u hongo. Recorre su territorio para controlar si se están haciendo bien los procesos naturales, para mantener el equilibrio entre los seres y para controlar el número de plantas y hongos. Liberus. Esta planta posee una especie de boca gigante que llena con tierra, agua y carne, sobre todo de pescado. Caza a todo tipo de seres y las expulsa junto a montones de tierra digerida. Dentro de su cavidad bucal tiene cientos de raíces móviles que rebuscan nutrientes hasta en frutos duros. Son capaces de desgarrar y partir y en la comisura de la boca posee espinas puntiagudas en forma de ganchos que hacen de dientes para que no se escapen las presas. Su cuerpo es una máquina autosuficiente que recoge tierra y nutrientes para después trepar por encima de todas las demás plantas hasta donde llegue para recoger luz solar directa. Esto le hace alcanzar su gran tamaño acumulando y ahorrando muchísima energía. Su cuerpo concentra su punto de gravedad cerca de la base para mantenerse estable en la tierra y en las alturas. Irisis. Estos hongos son extremadamente venenosos, su forma característica redondeada se sostiene sobre su base rodeada de raíces que usa para alimentarse. Estos hongos se encargan de controlar la cantidad de hongos en el mundo y expulsan constantemente esporas para fecundar o ser fecundados. Las esporas son cápsulas venenosas que pueden durar varios días antes de deteriorarse y hace muy peligroso el territorio del imperio para las demás especies. Tienen el cuerpo con un aspecto demacrado o putrefacto, pero es parte de su sistema de defensa intimidatoria. Petalums. Estas plantas son grandes pero achatadas, esto le permite camuflarse mejor. Sus cuerpos son un gran bulbo con 4 grupos de raíces, encima de ellas poseen una gran flor con pétalos coloridos y un depósito con púas que usan para capturar alguna presa pequeña. También pueden expulsar grandes masas de esporas venenosas. Se alimentan de presas vivas que caigan en su depósito, de agua y de nutrientes que buscan en la tierra. Son expertas cazadoras en grupo y organizan estrategias y tácticas de engaño muy eficaces. Hydria mortis. Esta gran planta es una feroz depredadora que tiene un cuerpo en forma de jarra con dientes, tiene una hoja que le sirve para respirar y para cerrar su boca, posee 2 grandes hojas serradas capaces de desgarrar y termina en un largo tallo con una gruesa raíz al final que usa para levantar o manipular objetos. Son extremadamente agresivas y se alimentan llenando su boca de agua y seres vivos, o también pueden buscar nutrientes en la tierra con sus raíces. Hipetes. Estos grandes hongos son expertos combatientes a cuerpo porque poseen un cuerpo durísimo. Orientan la punta de su cabeza hacia el frente y golpean fuertemente con esa punta para machacar al enemigo. Posee un veneno muy potente que expulsa por debajo del sombrero formando columnas de humo tóxico. Se alimentan de los desechos naturales, pero son bastante agresivos y suelen hacer frente a grupos o ejércitos de especies invasoras o enemigas. Lias. Esta planta posee un cuerpo en forma de cáscara agujereada, los agujeros tapados se abren cuando nace y saca raíces y hojas por donde le sea mejor para su crecimiento. Cuando crece su cuerpo hace crecer su cáscara para ser más resistente y se llena de raíces con púas en forma de gancho que usa para rebuscar nutrientes en la tierra hasta que ven conveniente desplazarse un poco de su lugar para buscar otro mejor. Van cambiando las raíces de lugar muy lentamente y las introducen en otro terreno. Estas plantas llegan a ser jefas porque sirven de defensa y cobertura para varias plantas aliadas y las aliadas se sienten seguras viviendo junto a ellas y se sienten orgullosas al ver el desarrollo tan avanzado que han conseguido. Estas plantas atacan con sus raíces móviles y se levantan del suelo para controlar su humedad exponiéndose al sol por donde más necesite. Túcaras. Estas plantas poseen conocimientos y sustancias naturales con facultades medicinales para todos los seres. Ayudan a todas las especies y mantienen el equilibrio del ecosistema, pero también son protectoras muy agresivas que defienden su territorio con mucha fiereza. Ellas son las primeras que atacan y las demás la apoyan ocultas hasta que es necesario delatarse, así las seguidoras se sienten seguras. Furgot.
Estos hongos tienen el cuerpo un tanto deformado debido a las grandes bolsas de sustancias anticoagulantes que le salen por todos lados. Cuando le atacan, las bolsas se rompen salpicando a los que están a su alrededor y hace que las heridas no se cierren y que los enemigos pierdan más sangre cuando son heridos. Raicios. Este hongo conserva la alimentación normal mediante raíces, pero puede extraerlas para desplazarse y buscar un sitio mejor donde asentarse. Tiene un cuerpo con terminaciones en el tallo en forma de tentáculos en vez de cabeza o gorro. Estas terminaciones son muy fuertes y les sirve para atacar, defenderse o manipular. Su cuerpo está diseñado para estar con su bulbo enterrado, así puede actuar en cualquier dirección con sus terminaciones. Muchos lo siguen por su gran potencia de ataque y cubren sus puntos débiles cuando hay varios juntos. En realidad, esta planta posee un largo tallo que se sostiene con 3 gruesas raíces que les permite alimentarse de nutrientes en la tierra. Tiene varias hojas con pinchos que le sirven para respirar, para atacar y manipular, termina en una gran flor con pétalos dentados y un gran estambre que usa para atrapar y tragar presas. Son plantas muy agresivas y territoriales y suelen vivir en grandes grupos para proteger los territorios. Guerrilleros. Estos hongos bioluminiscentes son especialistas en comunicación, se detectan enemigos indicando su posición al iluminarse cuando algo pasa cerca. También pueden comunicar otro tipo de información con señales visuales que realiza con su cuerpo. Siniestris. Estos hongos son muy comunes por su forma típica de los hongos y son de colores llamativos. Poseen un veneno que expulsan con el contacto. Son los más vistos porque no se esconden mucho, exhiben sus colores y su forma característica. Se alimentan de los nutrientes que extraen de la tierra con unas pequeñas raíces que poseen. Diablos. Estos hongos poseen un cuerpo típico de los hongos, pero muy robustos y cubiertos de pinchos venenosos. Suelen vivir en grandes grupos realizando defensas perimétricas por todo su territorio. Son muy agresivos y peligrosos, usan tácticas de ataque, trampas y varias estrategias que pueden hacer debido a su gran número. Ipters. Estos hongos posee el cuerpo típico de los hongos, pero su cuerpo y su cabeza está cubiertos por una especie de funda carnosa. Esta funda acumula esporas tóxicas que el hongo produce y es capaz de expulsar grandes columnas de humo tóxico por una abertura que tiene en lo alto de la funda que cubre su cuerpo. Estas columnas de humo son extremadamente letales y suelen hacer huir a multitudes de enemigos. Al sufrir heridas suelen expulsar humo tóxico. Es muy difícil acercarse a ellos. Duendes pegajosos. Estos hongos poseen un gran sombrero redondo y achatado y un tronco lleno de burbujas de resina pegajosa que es capaz de estallar intencionadamente para impregnar a los enemigos con esa resina para que reduzca su movimiento. Suelen unirse en grupos para defender zonas del territorio. Un gran número de ellos puede ralentizar al enemigo el tiempo necesario para que puedan esconderse otras plantas y hongos o para que les dé tiempo a unirse al combate. Rudis. Estos hongos poseen un sombrero lleno de durezas que les sirven de protección y de arma para atacar y tienen un cuerpo alargado desarrollado para enfrentarse a enemigos mayores. Son bastante calmados, organizados y estrictos en las estrategias, saben desarrollar sus tácticas con gran eficacia y los aliados se sienten aún más seguros viviendo junto a ellos. Hay 2 tipos de ellos, los normales y los enanos y suelen vivir muy juntos para que el enemigo tenga que estar pendiente de cubrirse golpes que vienen desde abajo y desde arriba. Torostlas. Estos hongos poseen un cuerpo alargado y una especie de red natural que acumula grandes masas de corrientes eléctricas y los que estén a su alrededor pueden atraer esas corrientes. Cuantas más armaduras metálicas tengan los enemigos, más atraerán las corrientes. Son temidos por los enemigos y venerados por los aliados, sus cuerpos están extremadamente adaptados al medio natural. Se alimentan de desechos, agua y nutrientes de la tierra como todos los hongos. Carnívoros. Esta gran planta posee un cuerpo cubierto por una gruesa corteza y posee 3 pétalos gigantes con miles de filamentos móviles que forman una gigantesca boca con la que tritura y devora a todo tipo de presas. Vive en grupos y pasa desapercibida entre la maleza gracias a su color y forma de tronco de árbol. Sérmiles. Esta planta posee raíces muy gruesas móviles que usa para alimentarse de agua y nutrientes de la tierra. Además posee un cuerpo que se compone de varios tallos largos con hojas que usa para trepar por los árboles, se mueve por ellos hasta llegar a la copa de los árboles donde coloca en la mejor posición su última parte del cuerpo.
Esa parte es una gran cáscara hueca que alberga muchísimas semillas con alas. Cuando llega a su posición ideal abre la cáscara y las semillas salen una a una movidas por el viento. Su habilidad se desarrolló y creó una cáscara idéntica para que no las diferencien, que solo contenía semillas con peso pero sin materia biológica para elegir entre ellas si alguna no puede cumplir su función. Aparte desarrolló una increíble capacidad para saber dónde se dirigirán más o menos las semillas según el viento y una forma de darles inercia cerrando rápidamente la cáscara y soltando el aire que hay dentro. Riptors. Estas plantas poseen un tallo grueso cubierto de púas en forma de ganchos con 3 raíces móviles que usan para alimentarse de agua y nutrientes en la tierra, pero también se alimentan de seres que atrapan con las puntas de las raíces al dejarlas camufladas en el exterior. Poseen de 1 a 3 flores con pétalos que forman una fuerte mandíbula con la que despedazan y se comen a sus presas. Son muy grandes, astutas y peligrosas. Se camuflan como bellas flores con colores y perfumes atrayentes. Al acercarse una presa las demás flores la rodean y mientras piensa en lo hermosa que es lo atrapan y muere al instante. Filiones. Estos hongos tienen el cuerpo típico de ellos pero poseen filamentos pegajosos en su cabeza que usan para manipular y apresar. Estos hongos tienen una forma peculiar de atacar, apresan a las víctimas con su cabeza para tumbar o derribar a los enemigos y después los aplastan. Son de los hongos más temidos porque tienen mucha energía y están constantemente peleándose entre ellos o con quien se acerque. Solo lo hacen por su instinto natural, no por maldad, pero esto les hace pasarse de la raya con el entorno cuando no hay enemigos y son duramente castigados. Los que sufren ese castigo suelen ser más agresivos, pero se muestran mucho más calmados en su territorio y se desahogan haciéndole lo mismo que le hicieron a ellos a los que se porten mal. Strialis. Esta raza es una hibridación de hongo y planta. Su cuerpo típico de hongo dispone de 7 pétalos carnosos que le ayudan a respirar, a exhibirse y a manipular. Tienen un orificio en lo alto de la cabeza por donde expulsa esporas tóxicas y tiene una gran habilidad para hacerlo. Pueden elevar sus pétalos para expulsar las esporas orientadas a un lugar en concreto. Fungosos. Estos hongos poseen un cuerpo típico de ellos pero su sombrero se ha convertido en una boca gigante que usa para tragarse a grandes presas vivas y tiene el cuerpo lleno de filamentos pegajosos con veneno paralizante. Se han acostumbrado a arrastrar la base de su cuerpo porque comen grandes presas o grandes cantidades de presas pequeñas. Cuando digieren las presas expulsan por la boca los restos de desechos. Suelen vivir en pequeños grupos que forman para aumentar su fuerza al atacar o defenderse. Hemantis. Esta planta posee un tallo que no se puede desplazar hasta que se hace mayor y le sale la flor. Cuando le sale la flor su tallo se hace cada vez más fino por una parte hasta que se despega de él y prende el vuelo con el aire para buscar nuevos territorios. Su tallo se convierte en una punta afilada que usa para clavarlos en la tierra y renacer. Posee 6 pétalos de colores extraños que usa para volar y que cierra para caer en picado sobre el territorio elegido. En el centro de la flor tiene los estambres que frota directamente con las otras plantas para reproducirse. Luciens. Estos hongos poseen un cuerpo alargado que pueden estirar o comprimir para realizar diferentes acciones. Poseen en la cabeza muchísimos filamentos rectos muy largos que usan para hincar e introducir veneno en las víctimas. Su veneno es de los más tóxicos de los hongos y son muy inteligentes a la hora de atacar con sus filamentos. No quieren perder su mejor arma. Sus filamentos emiten una luz química blanca muy suave. Esto es un método de intimidación para los seres que se adentren en sus territorios. Viven en grupos grandes en lugares escondidos, húmedos y oscuros como casi todos los hongos, pero estos no salen de su escondite. Hasta aquí llega el bestiario de las plantas y hongos. Continúo contando el de los tectums. El rey de los tectums. Los tectums líderes son la especie Morsvolans, llamados así por los que se enfrentan a él por relacionar la muerte con la presencia de este ser. Son seres voladores gigantes muy poderosos y extremadamente peligrosos, devoran y hacen prisioneros a las demás especies para que luchen en su ejército de esclavos. El rey se encarga del mantenimiento y control del imperio en el aspecto defensivo y ofensivo. Solo en ese aspecto se encarga de aprender lo máximo en sus funciones de rey y de guerrero y se reproduce formando crías cada vez más capacitadas. Las hembras están adaptadas para concebir miles de crías. Para eso necesitan un lugar seguro y amplio donde colocar los huevos o larvas y son cuidados y mimados hasta que pueden realizar sus tareas.
Justo por debajo en la escala de jerarquía están los Enslavers, que se encargan de reunir ejércitos y arrasan las demás especies, reúnen esclavos para sus trabajos y los mandan a los imperios que los necesiten. Son jefes muy audaces, despiadados, siempre están en busca de una batalla y tienen una gran habilidad para liderar a miles de Tectums y demás animales que lleve a su cargo. Dentro de los generales están los Ipsuan, estos son los más inteligentes de los Tectums y se encargan de localizar los mejores sitios para vivir y de la construcción de los nidos para el imperio. Son personajes muy importantes que cumplen también trabajos de exploración de terrenos y calculan los requisitos para conquistar terrenos próximos. Los últimos generales para cumplir las funciones en la batalla y buscar alimentos son los Coat, que se encargan de la seguridad, control de tropas y esclavos que salen y entran, sitúan a todos en su lugar y mandan información en todo momento de esos niveles. Preparan las tropas o estiman las que falten para informar a los superiores y mantienen el orden dentro del nido del imperio. También combaten en guerras, pero antes el nido debe quedarse con las máximas medidas de seguridad. Todos respetan las normas y son muy estrictos con el orden del nido, exigen resultados tanto a los de menos rango como a los superiores. Si un comandante no actúa bien, no tardará en ser suplantado de su puesto y asesinado entre todos para que por lo menos sirva de alimento. Todos los del Imperio Tectum se encargan, además de sus funciones especiales, de la caza, la protección y la exploración. Rastrean a sus víctimas y establecen asentamientos recopilando información del objetivo. Si consiguen los requisitos para poder arrasar a los objetivos marcados, suelen hacerlo en cuanto lo confirman, pero a veces esperan para informar a sus superiores y obtener permiso para la operación. Los jefes más caracterizados son crías del rey actual llamadas Assassin, que solo matan y devoran continuamente, sin descanso. No piensan en otra cosa y no realizan otra acción. Los demás aprovechan su fiereza para cumplir sus funciones, pero ellos al terminar la batalla siguen comiendo hasta más no poder y buscan otro objetivo, cuanto más grande en tamaño o en número mejor. Después de este jefe hay otros jefes o líderes más que se encargan de la seguridad y control del nido y las crías y de la recolección de alimentos como todos y cada uno de ellos exceptuando a la reina. Los Auceps son expertos en detección, rastreo e inhabilitación de las necesidades del enemigo. Estudia a los enemigos y crea obstáculos que entorpecen y dañan a los rivales que pasen por ahí, encarrilan a sus objetivos hacia el punto donde él quiere y usa sus tácticas de guerra en el momento preciso. Se encargan de conseguir, investigar y desarrollar las tácticas de guerra, instrucciones para sus guerreros y la potencia y eficacia de sus guerreros. Se dedica a recoger información de interés para sus superiores y al recopilar alguna información debe de hacer que el superior directo, que es un assassin de su ejército, se detenga a escucharle. Al escucharle podrá irse a buscar ese objetivo o matará y devorará a Liepidus, que no le da una información tan valiosa como esos minutos que dedicó a escucharle. Es algo que viene descrito en sus genes. Los jefes de las unidades voladoras, y que también recogen información para los Assassins son los Evolans, forman destacamentos lejanos y puestos de observación y escucha en todos los lugares, menos en el agua, porque de eso se encargan los de Merguntor, que controlan las zonas de agua en el planeta. Los de Merguntor son los controladores del agua, se sitúan en la superficie del agua, con su ojo adaptado que se divide en dos, para ver sobre la superficie y bajo ella observan todo el entorno, pero su mejor sentido es la captación de vibraciones. Todo lo que se mueve por la superficie del agua envía vibraciones que captan al instante, ellos dan vueltas rápidamente en el agua para crear una onda que rebote en el objetivo y le da una dirección a seguir hasta que lo encuentran. Los Sixitas son conocidos por devastar los campos y llevarse todos los recursos y seres que les sirvan de utilidad. Están en continuo movimiento reclutando e invadiendo terrenos, deforestando campos de cultivo y bosques y construyendo pequeños campamentos donde ningún otro ser lo haría. Se esconden en cualquier hueco en grupos de cientos de ellos y salen al asalto de cualquier objetivo, sea lo fuerte que sea. Los jefes son autosuficientes, no dan explicaciones, solo resultados. Ellos saben cuándo es preciso informar de algún detalle a sus superiores y cuándo realizar una operación compleja sin esperar a informar. Los Opophicem son los Tectums constructores, hay 3 tipos de subrazas dentro de esta raza que se pueden diferenciar por su tamaño, grandes, medianos y pequeños. Estos son los más comunes y numerosos. Detectan a sus presas y las siguen mediante las vibraciones del terreno, son exploradores y suelen ir solos, pero en constante enlace con sus camaradas. Al detectar un rastro objetivo, dejan hormonas para que los Tectums que pasen lo sepan y se lanzan al ataque. No suelen rehuir de un combate.
Son muy resistentes y peligrosos, todo su cuerpo está diseñado para enfrentarse al cuerpo a cuerpo. Son pura potencia de guerra gracias a su número y eficacia en combate. Los Sagittae son seres voladores que no tienen patas para posarse, sus extremidades las especializó todas de la misma manera y formó un cuerpo con 6 alas que le daban una alta velocidad y aguante. Su cuerpo es de poco tamaño y en su parte inferior posee una parte gruesa que se llena mientras come durante días, esa zona se hincha a veces tanto que se les puede ver posados con su cuerpo en el suelo y cuando digieren por completo el alimento excreta esa parte del cuerpo completa y se unen a otra parte idéntica que estaban creando en su espalda a la vez que se alimentaban. Son Tectums que vuelan en formaciones tácticas y son muy agresivos, usan su aguijón en forma de navaja con sierra para desgarrar y cortar de refilón pero a veces suelen quedarse clavados en su objetivo. Con su número y vuelo constante ayudan a la polinización de las plantas, pero estos tienen rutas controladas por las que pasan frecuentemente para ver su estado y modificarlo si fuese preciso. Hay Tectums que esconden en sus recovecos a los Tectums más ligeros para desplegarlos en el momento oportuno. Son muy resistentes y causan mucho daño cuando cargan. Los que esconden son pequeños en comparación con los demás, son agresivos y siempre atacan en masa. Son capaces de expulsar gases tóxicos que dañan o aturden a los enemigos y antes de morir pueden expulsar toda su reserva de toxinas y dejan un radio de terreno contaminado pero que no afecta a los Tectums. Las larvas de Assassin son lentas y algo vulnerables porque están en desarrollo para endurecer su coraza y metamorfosearse, pero son expertas excavadoras de túneles donde se esconden y esperan a sus presas. Pueden recorrer una distancia considerable bajo tierra y camuflar su agujero de salida y de entrada. Espera con las mandíbulas abiertas y al tener una presa a su alcance se lanza al ataque y lo devora. Hay escarabajos que escupen una sustancia química muy ácida o lo inyectan en las víctimas hirviéndolos desde dentro para después comérselos. Esta sustancia sale a una altísima temperatura y envuelve la zona afectada con un humo denso y tóxico. No suelen ser muy agresivos, hasta que se les molesta, son solitarios y todos los demás le temen y rehuyen. Algunos Tectums lanzan púas llenas de bacterias y una hormona que se puede rastrear a largas distancias. Estos Tectums tienen púas que se desprenden de su cuerpo a presión y las lanzan con mucha potencia. Puede introducir sus propias larvas en las púas, y se rompen en el interior de la víctima. Las crías se alimentan sin dar rastro de su presencia, lo único que notan es que las víctimas van en busca de lugares oscuros, húmedos o bajo tierra, dependiendo de cómo actúen los parásitos. Los parásitos pueden hacer que tenga más o menos ganas de comportarse así o que disimulen esas ganas o no. Buscan siempre tomar el control de los demás seres, implantan una serie de bacterias y parásitos diferentes que hacen que la víctima infectada actúe de forma anormal. Cambian el comportamiento de los infectados, afectan a ellos y de sus aliados, al sembrar el pánico cuando las víctimas mueren y salen del cuerpo cientos de parásitos invasores. Hay dos especies de Tectums que se encargan de capturar prisioneros, son dos tipos diferentes que trabajan a la par. Pasan las víctimas que reúnan las condiciones que le marquen o los que ellos estimen que sean necesarios capturar y los mantienen en la formación siempre que haya al menos 2 filas de ellos delante. Pueden capturar un prisionero por cada pareja en las filas de detrás, con esto se aseguran de que no matarán a todos los enemigos. Para capturar y mantener los prisioneros este binomio se agarra de forma que no se suelten y capturan al rehén, luego los de detrás los sobrepasan. Son capaces de actuar de forma normal con los prisioneros agarrados, las víctimas pueden oponer resistencia y complicarle su trabajo, pero entonces ellas los usarán como escudos vivos o los matarán. Le llaman 100 pinzas a un Tectum por la exagerada cantidad de pinzas que tiene y que usa como extremidades para moverse y atacar. Se caracterizan por el dolor que causan las picaduras leves, porque nadie ha sobrevivido a una grave. Explican el dolor como el cuerpo quemándose por dentro, sube la temperatura del cuerpo llegando a hervirlos desde su interior. Hasta aquí llega el bestiario de los Tectums. Sigo contando el de los animales. El rey animal. El rey de todos los animales es de la especie más poderosa de ellos y de las más poderosas del mundo. El rey es el oso más antiguo y fuerte de todos los osos. Los osos son solitarios y cazan en solitario, su fiereza no es comparable con ninguna otra especie. Devoran a criaturas gigantes y a otros osos, arrasan ciudades porque les hace entrenarse y entretenerse cazando y defendiéndose de los ataques, deja al descubierto nidos de Tectums cuando entra a cazarlos, se sumergen horas bajo el agua hasta que encuentran presas gigantes, buscan cualquier signo de vida para explorarlo y comérselo si es de su agrado y se sacian hasta no poder más.
El rey es el más sabio de todos los animales, no hay que gritarle ni suplicarle para que se pare a escuchar. Él sabe de las necesidades de los animales y del entorno sin que nadie se lo diga. Él se interesa por todos, estudia las demás razas y su comportamiento y las controla. Se suele parar en civilizaciones conocidas y recita un discurso improvisado, con una manera de hablar la lengua animal antigua impecable, que emociona a los que escuchan y comprenden lo que dicen. Este discurso puede ser para motivar, ofrecerles conocimientos o imponerse a las demás razas o especies. Puajzar. Viene de la familia de los osos, y tienen un hocico achatado que les permite seguir respirando cuando mantienen el mordisco. Tienen, aparte de los párpados normales, unos párpados transparentes soldados a la piel, y esta raza tiene una forma más humanoide. Su cuerpo está cubierto de largas y puntiagudas púas en vez de pelo, concentrándose y extendiéndose una espesa capa de púas desde su barba hasta más abajo del cuello y la espalda, y en la cabeza poseen un resistente cráneo con púas gruesas pero muy cortas. Son los líderes de los imperios junto a los demás generales, pero su especialidad es la construcción de las estructuras naturales o edificaciones de los animales. Trabajan tanto cortando piedras y picando como desempeñando tareas de ingeniero. También construyen armas, máquinas de asedio portátiles y fijas, trampas, etc. Viven en civilizaciones naturales a pesar de lo que son capaces de construir. Ellos suelen ser nómadas y se van situando donde haya más alimento, para ellos es más cómodo vivir tal como están acostumbrados. Bilbreum. Estos animales son muy inteligentes y tienen un alto carisma innato para todos los animales, se dedican a resolver situaciones de desorden entre las relaciones de los animales aunque sean depredadores contra presas. Pueden llegar a comunicarse con todos los animales, no quiere decir que entren en razón, pero al menos pueden ser escuchados o informados. Son animales con potentes patas traseras, fuertes brazos con manos y afiladas garras en todos sus dedos. Tienen un hocico largo que les permite oler perfectamente a kilómetros, y distinguir un rastro en concreto de entre cientos de olores que esté olfateando. Cámdaro. Estos animales son veteranos luchadores. Viven en civilizaciones dirigidas por los más fuertes, donde se pelean por solo un sonido desagradable que escuchen de otro. Todos entrenan a diario y su entrenamiento es muy estricto y duro, suelen entrenar hasta que caen rendidos de agotamiento. La única función que cumplen estos animales en el imperio es la de la protección del territorio y la de servir como guerreros. Se les puede ver totalmente equipados para ir a luchar en grandes batallas, donde dejan las disputas entre ellos para derrotar a un enemigo común. Fortoten. Son los líderes de la civilización bajo el mar de los Fortiones. Son muy musculosos y resistentes, son expertos guerreros y son muy protectores de sus dominios. Su cuerpo posee un duro pellejo y una gran capa de grasa que le aísla del frío, les proporciona una reserva de nutrientes y les protege de heridas. Tienen grandísimos colmillos y los afilan a diario. Pandao. Estos jefes animales son muy inteligentes y están muy desarrollados. Viven en civilizaciones comunes para los animales, se encargan de controlar su territorio y establecen la conexión de comunicación con los animales superiores a ellos y con las demás civilizaciones o sociedades. Sus zarpas han desarrollado una almohadilla que les permite agarrar objetos con una sola zarpa. Tienen un hocico achatado que les permite hacer presa con la boca y seguir respirando, también les sirve para aguantar más tiempo sin soltar el bocado los párpados transparentes que tiene pegados a la piel. Estos párpados nunca se abren, están soldados a la parte inferior. Aparte tienen los párpados normales. Son capaces de cambiar el tamaño y color de su pelo a medida que lo muda para tener camuflaje aunque cambie de zona. Son combatientes muy entrenados y ágiles, además son expertos artesanos de armas, armaduras y objetos. Kabrak. Estos animales pertenecen a la familia de los Pandao. Estos animales tienen una gruesa cornamenta enroscada que usan para partir los huesos de los animales y así poder alimentarse de ellos. Tienen dos grandes colmillos y una potente mandíbula. Estos animales complementan las funciones de los jefes y se destacan por ser la primera línea defensiva y ofensiva de los animales, la punta de la lanza. Gran Fortión. Son los jefes de los Fortiones. Son veteranos guerreros aspirantes a generales y protectores de sus dominios. Estos se enfrentan a todos los enemigos en las fronteras de los territorios de su civilización o del imperio en común junto a su ejército para seguir avanzando en méritos. Burdon. Los Burdon son de los menos inteligentes de todos. Son usados como montura para llevarlos a la guerra ya que no irían solos, son forzados por otras razas para realizar trabajos y son la fuente de alimento de muchos de los depredadores animales. Estos son un poco pasivos, aunque se esfuerzan en su trabajo. Se alimentan de restos de cadáveres.
Poseen unas patas fuertes con pezuñas muy resistentes, una cornamenta enorme enroscada y puntiaguda que usan para defenderse y una enorme boca con la parte inferior de la mandíbula sin dientes que forma parte de la estructura ósea del torso. La boca cerrada parece normal, pero al alimentarse abren ese pliegue de piel y músculos para engullir enteros los restos de animales. En batalla suelen huir cuando no les guía nadie. Corcerán. Estos animales tienen una boca desmesuradamente grande, tienen astas rectas y puntiagudas que se orientan hacia atrás al abrir la boca y hacia adelante al cerrarla. Su mandíbula mueve gran parte de la cabeza al abrirse para alimentarse de grandes trozos de sus presas o incluso de presas enteras y vivas. Tiene grandes dientes de sierra capaces de moverlos a ambos lados para desgarrar y cortar. En la espalda destacan los potentes músculos que controlan sus mandíbulas y sus patas delanteras. También tienen pezuñas afiladas y terminadas en forma de gancho. Estos animales son muy agresivos y viven en grupos que persiguen a sus propios depredadores. Resburn, el equivalente a un toro de la prehistoria. Una bestia carnívora dotada con grandes astas y potentes músculos en la espalda para controlar sus potentes mandíbulas, su cabeza y las patas delanteras que usan para subir por grandes pendientes, manteniendo el centro de gravedad estable. Tienen pezuñas que les ayuda aún más a subir pendientes. Cazan en manada y usan tácticas de engaño para ocultar su gran número, que es su punto fuerte. Zorzán. Es de las aves más evolucionadas, su cuerpo está cubierto de plumas pero todavía conserva zonas con escamas, el pico son escamas soldadas que cubren toda la cabeza. Tiene en la cabeza un cuerno en forma de aleta alargada que usa para derribar animales en vuelo, para partir frutos duros o para cortar ramas para sus nidos. Pone huevos en nidos a grandes alturas. Pirchión. Es un ave herbívora que posee un cuerpo robusto cubierto en su mayor parte de plumas. Su vuelo es corto porque tiene duras escamas alargadas en las alas que usa para partir cáscaras de frutos y para defenderse. También tiene escamas puntiagudas venenosas en el cuello que hace sonar cuando se enfada y las lanza como método de defensa para espantar a los depredadores. El veneno provoca quemazón y ralentiza el metabolismo durante el tiempo preciso para que pueda escapar. Fantión. Es un animal dominante, se unen en manadas nómadas pero la mayor parte de su vida son solitarios. Tienen fuertes patas con garras afiladas, una melena de pelo largo muy espeso, una gran cabeza con un gran cerebro, tiene grandes colmillos en su mandíbula inferior y una larga y fuerte trompa que usa para todo. Son omnívoros y cazan de una forma muy agresiva, placan a las presas con sus colmillos. Sus antepasados se llamaban elefantes. Fortión. Son animales anfibios que nacen en el agua, viven dentro del agua siendo crías, pero desarrollan una respiración cutánea a medida que crecen para ampliar su zona de caza. Son omnívoros y viven en zonas de poca profundidad en pequeñas sociedades establecidas en bosques de coral subacuáticos. Ramyinu. Esta ave conserva ciertos rasgos de los reptiles. Aunque tiene pico y es herbívoro, posee una fila de dientes afiladísimos. Tiene las pupilas de los ojos rasgadas y una lengua muy larga. Tienen una cresta que mezcla plumas y escamas y forman colores y formas extrañas. Sus patas se dividen a la altura del muslo, formando una especie de dedos alargados con los verdaderos dedos más abajo. Los 4 dedos de cada pata tienen garras afiladas y una de ellas, que es recta, se ha convertido en un aguijón que contiene un potente veneno paralizante. Suelen usar tácticas para cazar en grupo, recogiendo piedras grandes y lanzándoselas a sus enemigos desde las alturas. Estas aves son carnívoras y se alimentan de presas que atrapan con sus grandes patas y que lanzan al vacío cuando cogen altura. A veces se juntan para cazar presas más grandes, lanzándoles piedras enormes desde el aire. Ciervaili. Es un animal herbívoro con un gran olfato. Tiene pezuñas con 3 garras que usa para excavar en busca de tubérculos y raíces y cuenta con unas astas móviles que usa para balear los árboles para que caigan los frutos y para defenderse de los enemigos estrujándolos con sus cuernos en forma de pinza. Viven en grandes manadas junto a pequeños animales que se sienten seguros junto a ellos. Chompip. Son musculosos roedores que comen de todo. Construyen grandes fortalezas y sociedades donde trabajan y se especializan en diversos trabajos. Todos recolectan, trabajan y diseñan estructuras para el bien común. También forman presas y crean canales para hacer que el agua pase y se concentre en los lugares deseados. Tienen grandes colmillos y pinchos por toda su columna, también tienen manos y garras pequeñas pero afiladísimas. Sufriente. Las sufrientes son reptiles sin patas. Poseen una serie de pinchos que se extienden por toda su parte inferior y que se orientan hacia atrás para que no dificulte la marcha, pero que les da más agarre y hace que las presas, al ser constrictora, mueran con gran dolor.
Slivie. Estos reptiles modificaron sus extremidades para tener la libertad de movimiento de un auténtico reptil, pero manteniendo las extremidades para realizar otros tipos de trabajo necesarios. Desarrollaron, en vez de manos y pies, unas uñas como navajas capaz de traspasar duros pellejos de animales más grandes. Tienen crestas óseas que usan para reconocerse, para imponerse, para encontrar pareja y para hacer señales visuales. Producen un veneno muy potente que ataca a los órganos, directamente provocando que dejen de funcionar, causando la muerte a la víctima. Tirodón. Es un mamífero que nunca ha dejado de vivir en el agua, pero desarrolló una respiración pulmonar que le permitía pasar el día tanto en la tierra como en el mar, llegar por tierra a otros lugares mejores y aumentar su territorio de caza. Es uno de los mayores depredadores del mar. Tienen un cuerpo extremadamente aerodinámico, sus potentes aletas les dan una gran fuerza de impulso y usan su entorno para cazar a presas difíciles. Son muy inteligentes, olfatean el rastro del mar a kilómetros y lo persiguen por tierra para ahorrarse días de viaje. De la misma manera persiguen a las presas gracias a que tiene muy buen oído y olfato dentro y fuera del agua. Aparte tienen receptores de frecuencias electromagnéticas para detectar presas vivas. Son solitarios aunque a veces se unen para cazar en grupo juntando su inteligencia. Se les puede ver reptando por la tierra con una esfera de animales que se alejan de él y una estela de ellos que los sigue para encontrar agua en zonas escasas. Falcón. Estas aves se caracterizan por el tamaño de sus alas, son enormes. Con sus potentes alas pueden alcanzar grandes velocidades que usan para llegar a atacar a sus presas por sorpresa. Se lanzan contra sus presas rápidamente para morderles y, por si fallara el ataque, han desarrollado una extensión de su pico que les da una segunda arma de corte por si acaso. También tienen fuertes patas muy resistentes que parten los huesos con facilidad. Bisfitas. Estas aves tienen los ojos justo en la mitad de su cabeza y esta se divide en dos partes idénticas por ambos lados. Tiene dos picos con bocas y olfatos aparte y les sirven para el combate. Estos pájaros son expertos luchadores a cuerpo a cuerpo. La organización de la cabeza le ayuda a combatir con varios enemigos con una mayor facilidad y le sirve para detectar mejor los huecos descubiertos. Se pueden incorporar y plantarle cara, literalmente, a enemigos delante y detrás y son capaces de dar coces y patadas hacia los lados o picotear a enemigos en todas direcciones sin tener que girar el cuerpo demasiado. Ophium. Son peces extremadamente enérgicos y agresivos. Se unen en grandes grupos y asaltan los grupos grandes de animales, incluso a pequeñas sociedades. Son capaces de aguantar la respiración para salir fuera del agua a invadir territorios. Su cuerpo aerodinámico es aprovechado para convertirse en un arma, su forma de lanza triangular con sierra le hace incrustarse dentro de sus víctimas y quedarse clavados mientras lo devoran desde dentro. Se les puede ver atravesando a sus presas dentro y fuera del agua o abriéndolos en canal solo con tocarlos a gran velocidad. Monitos de fuego. Estos animales tienen una extraña obsesión con el fuego desde que fueron capaces de hacerlo con herramientas básicas. Siempre están jugando o simplemente admirando el fuego. Su cuerpo se ha acostumbrado a soportar altas temperaturas durante bastante tiempo, pero no son inmunes al fuego. Sus manos son parte esencial de su cuerpo porque mediante las manos son capaces de absorber pequeñas cantidades de energía que usan para seguir con vida en épocas de poco alimento o de intenso frío. Son hostigadores, cazan en manadas y para defenderse de los enemigos más grandes usan rocas de las orillas de los mares y océanos que están perforadas de la erosión y las llenan de ramas y aceites inflamables para que se partan formando pequeñas explosiones de fuego. También usan como arma arrojadiza una especie de animal muy pequeño que desarrolló un auténtico cuerpo inflamable. Su cuerpo combustiona materias de desecho para mantener la temperatura dentro de su cuerpo aunque viva en los lugares más fríos. Tienen un esqueleto que forma un caparazón interno cerrado casi por completo donde se encuentran todos los órganos. Lanzan a estos animales envueltos en fuego para quebrar su caparazón y que explosione liberando toda la energía acumulada de la combustión. Estas explosiones provocan densas bolas de humo negro, corredores del rayo. A este reptil le recorre una intensa electricidad estática por su espalda que se convierte en una corriente eléctrica. Son capaces de matar a animales muchísimo mayores que él de una descarga.
Las patas traseras tienen manos igual que en las delanteras, pero las tiene con el pulgar por la parte exterior del cuerpo como si estuviesen cambiadas entre sí. Son omnívoros y cazan en solitario. Jóvenes dragones. Hay distintos tipos de dragones pequeños que se diferencian en características que han adquirido adaptándose a su entorno. Estos reptiles son inquietos e imparables, necesitan comportarse así porque es lo que les ha hecho tan fuertes, esto viene descrito en ellos como ser. Sus caras tienen las escamas muy definidas y tienen una permanente expresión de enfurecido. Tienen una lengua bífida que detecta el calor de las presas vivas y toda la zona del frente de su cuerpo detecta las vibraciones, esto lo usa para despertarse cuando se acerca a algo mientras hace la digestión. Son carnívoros y cazan en grupo. Rodean a las presas apareciendo por todos lados y la muerden para que las bacterias que tienen en sus bocas terminen de matar a la víctima debido a la grave infección. Luego siguen el rastro de la víctima y la devoran salvajemente entre todos. Hasta aquí llega este vídeo. En el próximo pondré mi juego de rol Universal Sin Master. Es un sistema de reglas para jugar a juegos de guerras con escenografías o a rol. Consiste en jugar a juegos de guerra y rol con el turno simultáneo para todos los personajes que jueguen o que puedan aparecer. Con ese sistema podrás crear un juego o jugar a otros juegos con esas reglas. Lo que lo caracteriza es la posibilidad de jugar a un juego de guerra con un mínimo de 2 jugadores y un juego de rol al que puedes jugar incluso solo. Está comprobado y funciona perfectamente. He jugado a juegos de guerra como Warhammer con estas reglas y es mucho mejor jugar así. También he jugado yo solo a un juego que hice de Pokémon y me encantó. Un juego de rol sin máster y un juego de guerra con turnos simultáneos.